Hola, buenas tardes, profe. Nosotros estamos aquí para grabar nuestra presentación sobre la línea jurisprudencial que empezamos a desarrollar en este seminario. Estoy con mis compañeros Dani y Rosa, que vamos a hablarle un poco de lo que fue este proceso de aprendizaje. Rosa, si quieres. Buenas tardes, doctor Diego, saludo muy cordial. Siguiendo las indicaciones que nos dio durante las clases y además la lectura que realizamos del doctor Diego Eduardo López Medina, allí nos dice sobre la línea jurisprudencial, la cual pues es una idea abstracta, la cual nos ayuda también a resaltar cualquier inconveniente que tengamos durante la gráfica. Nos dice que la línea jurisprudencial es una pregunta o un problema jurídico que el cual pues está bien definido, entendiéndose esto como estas líneas pretenden resolver unos problemas judiciales y lo cual dan como soporte para los jueces en caso pues de que encuentren unos vacíos o algunas oscuridades en la ley dentro de sus fallos como tal. Ahora bien, dentro de las clases usted nos explicaba que para identificar la línea jurisprudencial pues debemos de tener en cuenta tres aspectos pues muy importantes, los cuales pues son, el primero pues es identificar el escenario constitucional como tal, el segundo la identificación de las sentencias pues más relevantes como son la sentencia Ito, es decir, las que encabezan pues como el fundamento o la base de la línea jurisprudencial. Y el tercer aspecto, pues, es construir ya unas teorías estructurales que nos permita, pues, como establecer una relación entre esos vacíos y los pronunciamientos jurisprudenciales como tal. Dentro del escenario pues, constitucional, debemos de tener en cuenta pues, de que allí se despliega un análisis para la Constitución y que debemos de encontrar pues, esos balances que maximicen pues, como la protección de sus derechos y conflictos dentro de una zona de choque. También pues este escenario constitucional se encuentran pues encabezados, como ya lo mencionaba, por el problema jurídico y que allí pues debemos de intentar resolver buscando pues ciertas técnicas enfocadas en la identificación de las sentencias de la ratio descendi. Tenemos entonces, luego de tener pues ya como este problema jurídico planteado, ya procedemos a rastrear pues como todas las sentencias que tratan al respecto y allí podemos determinar cuáles son más relevantes o fundamentales para realizar pues nuestra línea jurisprudencial. Tenemos entonces la sentencia fundadora de línea, la sentencia consolidadora de la línea, que es unificadora, la sentencia modificadora de la línea o que cambia la jurisprudencia, la sentencia conceptualizadora de la línea y la sentencia pues dominante, la cual pues es como la más utilizada para fundamentar o consolidar el precedente como tal. Determinado entonces ya lo anterior, se procede a realizar un seguimiento de las sentencias para llegar pues a una conclusión esperada como tal y así lograr determinar pues los sentidos de las sentencias en un orden cronológico, graficando pues cada una de ellas de las sentencias. Muchísimas gracias, le doy paso a mi compañera Wendy. Bueno, entonces nosotros vamos, primero, antes de establecernos en las últimas dos entregas, vamos a hablar un poquito de lo que fue esa primera entrega y era que obviamente teníamos que construir un problema jurídico de acuerdo al tema que nosotros, al escenario constitucional que quisiéramos revisar. Para nosotros era muy interesante el tema del cambio de nombre para las personas transgénero y cómo se le vulneraban los derechos a estas personas cuando querían realizar estos cambios. Es bien sabido que Colombia atraviesa grandes cambios históricos y sociales y que la Corte obviamente debe pronunciarse a favor de toda esta amplitud o esta Colombia diversa que empieza a existir y se debe obviamente tomar decisiones que los involucren y que no vulneren sus derechos. Ya no somos el mismo país conservador que éramos hace unos años, sino que obviamente el derecho que vive en constante evolución debe irse adaptando a las necesidades históricas que vive el país. Es así como entonces nosotros realizamos un problema jurídico que, que se identificaba con una pregunta
y que era el siguiente: se vulnera el derecho al libre desarrollo de la personalidad al no permitir que las personas transgénero cambien legalmente su nombre. Para eso encontramos que la sentencia arquimédica o la sentencia más reciente al respecto es la sentencia T447 del 2019. En esta sentencia se utiliza el mecanismo de la acción de tutela como una herramienta para tratar de modificar el componente nombre del registro civil de nacimiento de un menor de edad. Entonces empieza la Corte a decidir al respecto. En nuestro análisis, básicamente era cómo la Corte empieza a tomar esas decisiones y si se empieza a alejar de ese concepto, de ese concepto abstracto de que el nombre y el sexo o el componente género, como se llama ahorita, no hacen parte de esa construcción que estamos haciendo de identidad sexual, sino que más bien simplemente se entiende como se entendía anteriormente o se entendía en la antigüedad, como un simplemente proceso que viene determinado por el nacimiento de femenino o masculino, o si más bien la Corte empieza a decidir, a tomar decisiones que facilitan la construcción de identidad de género para este tipo de personas, esta minoría que ha sido vulnerada desde hace mucho tiempo. Dani, si quieres, continúa tú con la segunda entrega. Bueno, muchas gracias, compañera Gwen. Bueno, Doc, ya para la segunda entrega, lo que nosotros hicimos fue partir desde el punto de la sentencia arquimédica. La sentencia, pues, como bien se sabe, más reciente respecto al tema que nosotros seleccionamos, que pues, como ya lo han dicho mis compañeros, fue el cambio de nombre para personas trans. Pues nuestra sentencia arquimédica citaba unas sentencias. Dentro de esas sentencias, pues las sentencias que cita en nuestra sentencia arquimédica, nosotros hicimos un análisis para encontrar como el primer nivel, que es como un filtro que se hace para uno verificar qué sentencias tienen que ver con el tema que nosotros estamos haciendo en nuestra línea jurisprudencial y así dejarlas que hablan sobre nuestro tema y excluir, o bueno, decir como no aplica a las sentencias que no tienen pues nada que ver. Entonces, para este primer nivel hicimos unos filtros, buscamos dentro de cada sentencia citada en la sentencia arquimédica, la sentencia más reciente, y seleccionamos las que nos funcionaban, las que tenían que hablar sobre transgénero, cambio de nombre, cambio de componente de sexo, y pues se revisaron esa sentencia y para ver si aplicaban como eran correspondientes con el escenario que planteamos. Pues revisamos también cuidadosamente las otras para pues determinar si no aplicaban, se aplicaban. Eso como un primer paso. Ya para un segundo paso, que sería como esas sentencias de segundo nivel, o sea, para otro filtro añadido, hicimos un análisis de las sentencias que ya citaban las del primer nivel y verificar pues dentro de esto es lo mismo, si estas tenían que ver con el escenario aplicado, si se repetían, si no aplicaban y así poder como determinar y enfocar de una mejor forma nuestro tema y pues obviamente como excluir las que no tenían nada que ver con nuestro, digamos, de escenario constitucional, derecho fundamental y pues nuestro tema a tratar, como bien ya lo han mencionado mis compañeras anteriormente. Bueno, entonces ahorita les voy a hablar un poquito de lo que fue nuestra última entrega. Ya Dani explicó muy bien la segunda entrega. Y para esta última entrega, entonces, lo que teníamos que hacer era identificar en ese nicho citacional de segundo nivel los puntos nodales, que son esos puntos de encuentro, esas uniones que se dan entre las sentencias descubiertas en el segundo nivel. Entonces acá tenemos lo que está explicando Dani, las sentencias de primer nivel, analizamos entonces, las pasamos hacia un nicho de segundo nivel y aquí empezamos a identificar las sentencias que se repetían en cada una de las decisiones o los pronunciamientos de la Corte a lo largo de la historia. Con estas sentencias ya lo que hicimos fue analizar cada una, por qué podría adaptarse a nuestro caso, por qué nos funcionaba para cada uno de nuestros casos. Y así, después de realizar ese análisis, lo que hicimos fue descubrir que, que ante nuestra pregunta, después de graficar, digámoslo así, nuestra línea jurisprudencial,
como nos lo explicaba Rosa al principio. Entonces decimos que a la pregunta de si se vulnera el derecho al libre desarrollo de la personalidad al no permitir que las personas transgénero cambien legalmente su nombre, una parte más radical, un lado más radical diría que predomina la idea de no permitirle el cambio de nombre como parte del libre desarrollo de la personalidad, y la otra parte que se ubica, digamos, en el otro extremo, es que predomina la idea de permitir el cambio de nombre como parte del libre desarrollo de la personalidad. Entonces vemos, como lo decía el doctor López Medina, que empiezan las sentencias a acomodarse de acuerdo a los cambios que está haciendo la Corte en sus pronunciamientos. Encontramos entonces la sentencia 594 del 93, donde por primera vez se habla de la posibilidad de cambiar el nombre y cómo los pronunciamientos empiezan a cambiar después, a permitirle, por ejemplo, el cambio de nombre a menores de edad, a permitir el cambio de nombre por segunda vez, a permitir después, a través de varios pronunciamientos, que no solamente se cambie el nombre como un atributo de la personalidad, sino que también se pueda cambiar el sexo del registro civil y de los documentos legales, para que haga parte de lo que ya hemos llamado nosotros esa construcción de identidad. Entonces, y a tratar de que sea un poco más fácil el cambio, porque obviamente lo que encontramos en cada una de las sentencias es que siempre decían que se tiene que hacer a través de la jurisdicción ordinaria, y lo que dice la Corte es que si bien las personas ya han sido vulneradas en sus derechos al ponerlas a realizar todo este trámite, no puede el sistema ponerles más trabas a los procesos que ellos están llevando. Así que poco a poco vemos en la gráfica que las decisiones se están tomando más y la Corte se está pronunciando, como bien esperamos que sucediera, hacia la posibilidad de que las personas transgénero puedan cambiar el componente nombre o componente sexo como parte del libre desarrollo de la personalidad. Y como parte final encontramos entonces la clasificación de las sentencias que hicimos. Encontramos pues que la sentencia fundacional fue la 594 de 1993, que es la que permite el cambio de nombre por primera vez. La sentencia T1033 del 2008, que reconceptualiza, entonces permite el cambio de nombre por más de una vez, y empieza a consolidarse con los pronunciamientos que encontramos acá. Se reconceptualiza en el pronunciamiento de la sentencia T498 del 2017, donde permite el cambio de nombre a los menores de edad, y encontramos como última, pues entonces, la sentencia T447 de 2019, que es la sentencia consolidadora de nuestro tema objeto de estudio para esta línea jurisprudencial. No sé, muchachos, si quieran agregar algo más. Este fue nuestro trabajo realizado durante todo este curso vacacional. Muchísimas gracias, doctor Diego, por enseñarnos, porque con base pues a la línea jurisprudencial pues nos permite de cierta manera abrir un espacio a unas posibles respuestas pues que ya se encuentran planteadas allí en estas sentencias, y también pues las cuales es como una estrategia para nosotros poder graficar ciertas soluciones a esta jurisprudencia. Muchísimas gracias, compañeros y doctor Diego. Bueno, por mi parte también agradezco mucho al doctor Diego y a todos mis compañeros, porque digamos que este trabajo resulta muy enriquecedor para el conocimiento de pues todas las personas que en él participan, ya sea pues en este caso nosotros con nuestro tema del cambio de nombre para personas transgénero, y pues en los compañeros con el tema correspondiente, ya que uno aprende mucho sobre el tema en el que estudia, ya que al hacer como ese análisis de las sentencias, esos filtros, uno aprende como las decisiones que están tomando y la evolución como a que ha tenido el derecho frente, pues, digamos, a una decisión sobre un mismo tema como en los diferentes años. Y realmente eso termina siendo una fuente del derecho súper importante, y más para las personas que, digamos, en este caso, las personas transgéneros, comunidad LGTBIQ+, que resultan siendo vulnerados los derechos, como ver cómo se hace esa evolución, esos precedentes en donde ya uno también aprende, digamos, que a pesar de, digamos, el decreto que diga eso, el cambio de nombre por una sola vez, para ellos hay una posibilidad, digamos, de una segunda vez, por lo mismo de como esa población vulnerada, que es una población, digamos, que con unos derechos especiales, como mencionan varias sentencias, que ese mismo hecho del el libre desarrollo de la personalidad, o sea, es un derecho fundamental. Entonces, digamos que ahí, como que bajo esa premisa,
está por encima, digamos, de ese decreto, de lo que han dicho muchas notarias que negaban, digamos, esas posibilidades para esas personas. Entonces, digamos que hacer esta línea jurisprudencial le sirve a uno mucho como para aprender sobre eso, sobre esos derechos vulnerados, sobre cómo ha ido evolucionando, esa autodeterminación que tienen las personas, el libre desarrollo de la personalidad y pues digamos para evitar esa discriminación que pues claro se ha visto tan evidenciada digamos en el país. Así que resulta realmente pues digamos muy interesante aprender sobre eso y cómo tenerlo claro. Y por eso nos pareció también muy como interesante nuestro tema para como también hacerle ver a las personas como ese cambio que ha tenido y esa evolución del derecho que pues resulta tan bella y tan interesante para nuestra carrera y formación. Bueno, sí, yo recojo Muchas de gracias. verdad los comentarios de mis compañeros, me parece que aprendimos muchísimo pese a toda la premura de tiempo. De verdad fue un proceso muy interesante y obviamente es fundamental para los estudiantes de derecho el conocimiento de cómo evoluciona el derecho y cómo se empieza a hacer esa gráfica que llama bien el autor la telaraña sobre cómo se fallaba en un principio, sobre cómo se falla después y todo eso funciona a través de la evolución del derecho, el derecho pensado para los momentos culturales y sociales que se empiezan a vivir, y no solo en este aspecto, sino en todos los aspectos que tienen que ver con los derechos y con la protección de los mismos. Así que no, pues muchísimas gracias, fue un gran aprendizaje y ya nos veremos pronto. Muchísimas gracias, profe. Un abracito. Chao, Muchas muchachos. gracias, Doc. Hasta luego. Muchas gracias.